Hoy es la fiesta del Santísimo Rosario o de la Virgen María bajo la advocación del Rosario. Los que vean esto en video, tengo una imagen de la Virgen entregándole el Rosario a Santo Domingo con en ese entonces, 15 misterios pintados abajo. No hace falta ver la imagen, ¿verdad? Eh, Está la tradición de que Santo Domingo fue el que recibió el rosario siendo una referencia a como una colección de flores, las cuentas del rosario, 50 Ave Marías. Creo que ya existía la tradición esa, hasta los musulmanes tienen un tipo de cuerda con cuentas para los nombres de Dios o algo. Pero ciertamente los dominicos divulgaron el rosario y en esta imagen de la Madonna de Pompey, en el sur de Italia, está la Virgen dando el rosario tanto a Santo Domingo como a Santa Catalina de Siena, ¿verdad? Para mí el rosario, tengo un gran amor por el rosario, hasta por los rosarios físicos, es decir, los actuales rosarios. Tengo aquí unas fotos que mostrarles de mi pequeña colección para los que busquen esto en video. El rosario es un gran consuelo. Yo recuerdo que desde Cuba, no sé si me impresionó cuando estaban bombardeando cerca de nuestra casa ya en abril del año 61, eran los preparativos para la invasión a Bahía de Cochinos o Playa Girón, como llaman, ¿no? Bombardearon muy cerca de nuestra casa y nos metimos, yo recuerdo, yo tendría 7 años, nos metimos en un baño que había subterráneo, era una casa grande que habíamos alquilado, y la gente pues histérica, ¿no? Las personas que trabajaban ahí y nosotros, mi papá no sé dónde estaría, no recuerdo que él estaba ahí, pero eran mujeres y los niños. Y me recuerdo yo que el rosario en la mano de ciertas personas, ¿no? Ciertas personas que trabajaban en la casa. Y después cuando había peleas entre mis padres cuando yo estaba creciendo y era muy sensible a todo eso, como casi cualquier niño, ¿verdad? Pues uno recurre al rosario. El rosario es una manera fácil de orar, de meditarla. Yo todavía ni logro meditar mucho sobre los misterios, ¿no? Después, si Dios nos permite, les leo algo de Santa Catalina de Siena, precisamente sobre un par de misterios dolorosos que ella habla en una de sus cartas, no tanto por el rosario, sino porque describe la pasión de Cristo. Y de eso se trata el rosario, ¿verdad? Meditar los misterios, los eventos misteriosos que son para contemplarlos de la vida de la Virgen y de Jesús. Y el Papa Juan Pablo II, innovador, añadió esta cuarta serie de misterios luminosos, también muy interesantes: el bautismo, las bodas de Caná, la predicación del reino, que por cierto, cada vez que la rezo los jueves, pienso en ustedes, no pienso en mi humilde ministerio radial como una predicación del Evangelio. Después la transfiguración, por la cual oro que me transforme, que cambie, que sea mejor, que me convierta. Y después la Eucaristía, que en estos tiempos le digo al Señor que tengo hambre de la Eucaristía por no haber
recibido la Eucaristía ya por meses, ¿no? Entonces, es un gran consuelo el rosario y yo lo rezo todos los días, trato de hacerlo por la mañana y por la tarde, después de mi pequeña laudes que hago, una versión abreviada de la oración de la mañana, de la liturgia de las horas que tantas veces ya he mencionado. Y después por la tarde, Dios mediante, rezo las vísperas y después el rosario, ¿no? Tener un rosario para mí es un conforto, ¿no? Es un alivio. Después le voy a mostrar ciertas fotos. Tengo una colección pequeña pero muy bonita de rosarios regalados, algunos de ellos. Un cardenal en Roma me regaló uno, me dice esto viene directo del Papa Benedicto. Después una amiga peruana, por cierto, Silvana, voy a mencionar su nombre, nadie la conoce, en una Nochebuena en Perugia, en Italia. Yo le mencioné que yo tenía un rosario mexicano muy bonito de plata, que había comprado yo en México, barato, en esa época. Bonito, liso, liso, no tiene nada, nada de dibujos ni nada. Y ella con toda su generosidad de corazón me regala otro pequeño rosario de plata, chiquito, con la imagen de la medalla milagrosa, etcétera, ¿no? Entonces, durante mis viajecitos y otras cosas he comprado algunos rosarios, pero los rezo. Tengo uno de Brasil, muy bonito, de madera, creo que es cerezo, y es muy cómodo y muy sabroso en la mano. Y es el que yo suelo rezar por la mañana y por la tarde, pero a veces cuando me lo pongo en el bolsillo, pues tengo mis estuchitos y rezo mi rosario. Los que vean esto en video, hay una imagen aquí de la Madonna de la Estrada, que me ha tocado hablar de ella anteriormente, cuando yo quería ir a Roma y no encontraba hospedaje. Estaba contándole esto a un amigo ayer, ¿no? Esta amiga mía me inspiró a ir a Roma a estudiar la Biblia. Yo tenía otra carrera que no me gustaba, era abogado. Y entonces fui a Roma con un gran entusiasmo, pero no había manera de hospedarse. Y me habían regalado una imagen, o me la regalaron creo que después de ese viaje tan triste, ¿no? De búsqueda de hospedaje, 12 días, tocando en muchas puertas con un italiano malo, etcétera, que hablaba yo en ese entonces. Y un amigo me regaló una fotocopia de esta Virgen de la Calle, vamos a decir, y digo, yo estoy a punto de quedarme en la calle, literalmente tenía ese miedo, que soy miedoso a veces, y como creo que les conté, estando ya después en Roma, encontré un lugar muy bueno, un dominico me ayudó a encontrarlo, bonito, bueno, barato, etcétera. Un sábado, creo que tendría que ser el 24 de mayo del año 97 sería. Fui a la iglesia del Jesús, de los jesuitas, y descubrí la verdadera imagen de la Madonna, de la Virgen de la Calle, de la Estrada, de la cual tenía yo esa pequeña y tan pobre fotocopia. Es una imagen de la resurrección, una imagen de rejuvenecer, una imagen del cambio que podemos dar, como Dios nos sorprende, renueva, manda su espíritu y renueva la faz de la tierra, que es lo que estamos tratando de orar y rogar todos los días para que cambie nuestro corazón y se renueve la faz de la tierra, que cuidemos nuestra casa común como este Papa nos exhorta. Creo que se busca enemigos como Jesús por decir la verdad y tocar o pisar esos dedos de los pies, como se dice, de gente que no quieren que cambien su situación de apego a lo material, ¿verdad? Entonces tenemos que pedir la conversión. Otra iglesia donde yo rezaba mucho, me muestro la imagen, es una iglesia que se llama Santa María in Aquiro, nombre muy raro, en el centro de Roma.
Y ahí hay una imagen moderna de la aparición de la Virgen a Bernadette. Dicen que es la imagen pintada más antigua de Bernadette con el arroyo que descubrió y la Virgen. Y yo ahí pasaba también mucho tiempo sentado. Es un conforto tan grande y falta en estos días, ¿no? Pero el conforto de poder ir a la iglesia y sentarse en silencio a orar con el rosario es una cosa bellísima, ¿no? También está otra virgen que se llama la Madonna del Milagro, la Virgen del Milagro que se le apareció a un judío de una familia banquera muy importante, Ratisbon, Alfonso Ratisbon, y vio a la medalla milagrosa, a la Virgen de la Medalla Milagrosa, y yo también iba mucho a esta, a esta iglesia de Santa Andrea del Efrate, en Roma, cerca de la Plaza de España, donde es una iglesia de los hermanos mínimos, no los hermanos menores que son los franciscanos, sino el San Francisco de Paula. Quería imitar a San Francisco, pero llamar a su orden no los menores como San Francisco, sino los mínimos, ¿no? Y aquí hay un rosario que me regalaron, me lo regaló, bueno, me regalaron el rosario y después me compré la cajita. Una señora que trabajaba en la iglesia y me regaló. A mí me han regalado muchos rosarios. Quiere decir que me han visto devoto. Un cardenal me regaló me vio devoto. Le pedí que me bendijera un crucifijo que había comprado yo y me regaló varias cosas, varios rosarios. Y me dice, pero este viene directamente del Papa, porque los demás son que dan ahí en el Vaticano, pero este me lo dio a mí personalmente el Papa, era el cardenal Fortunato, que llegó a ser el jefe de las causas penitenciales, es decir, indulgencias plenarias y cosas así. Y murió no mucho después del 2011, que fue cuando yo conviví con ellos ahí en Roma, en un semestre sabático, cuando era profesor en el seminario. Y este es mi bonito rosario de Brasil, de benedictinos, de estos que tienen los símbolos benedictinos contra el diablo, etcétera, que a la gente le gusta mucho, ¿no? Y entonces yo, pues, también tengo ese rosario que lo uso mucho, ¿no? Y leyendo las cartas de Santa Catalina, ya casi para ir terminando, ¿verdad? Encontré una página en sus cartas que puse meditación rosario como apta para meditar los misterios dolorosos, que por cierto, a mí me gustan mucho los dolorosos, yo soy un poco de esa tendencia, ¿no? La oración en el huerto, digo, Señor, ayúdame a escoger tu voluntad, hágase tu voluntad, ayúdame a discernir, saber tu voluntad, conocer tu voluntad y seguirle. Y después la flagelación, ella habla aquí de la flagelación, dice, nuestro rey actúa como un verdadero caballero que persevera en la batalla hasta que haya vencido a sus enemigos. Y habiendo tomado esa comida, porque la comida de él es la voluntad del Padre, con su carne flagelada, derrota al enemigo de nuestra carne, con la verdadera humildad, humillándose Dios al hombre, con la pena y el oprobio, derrota la soberbia, las delicias y estados del mundo. Con su sabiduría vence la malicia del demonio. Así que con la mano desarmada, clavada a la cruz, ha vencido al príncipe del mundo,
tomando por caballo el leño de la Santísima Cruz, viene armado nuestro caballero con la coraza de la carne de María, la cual carne recibe en sí los golpes para reparar nuestra iniquidad, y con el casco en la cabeza, que es la corona penosa de espinas hundida hasta el cerebro. Con eso tengo que parar.